Ahí comenzamos. Bien, buenas noches nuevamente. Un placer estar con ustedes, compartir este nuevo módulo en donde vamos a intentar ver o continuar viendo algo de la historia de la diócesis de Santa Fe. Para lo cual, la semana pasada vimos como todo el camino y vimos algunas cuestiones desde la colonia hasta el siglo XIX. Hoy específicamente nos vamos a centrar en la creación de la diócesis y les voy a mostrar 3 o 4 mapas para que ustedes vayan viendo cómo se fueron conformando o cómo se fue conformando la diócesis y la actual arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Para lo cual les propongo que nos pongamos en las manos del Señor, especialmente de nuestra Madre, María Santísima, que es nuestra patrona. Vamos a rezarle todos juntos una Ave María a la Virgen de Guadalupe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Muy bien. Patricia, vos levantaste la mano por algo, alguna consulta. No la veo por acá. Patricia Mancilla, porque tengo acá el cartelito de que levantó la mano. Bueno, en algún momento, Patricia... Buenas noches, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Patricia? ¿Me escucha? Sí, yo te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Era para preguntar si usted lo de la semana pasada lo va a pasar al material. Como tal está la grabación, digamos. No tengo problema después en pasarlo. Lo que pasa es que, como es que se llama, yo voy armando un poquitito en el camino porque vieron como dice Jesús, ¿no? El escriba, que saca un poco de lo nuevo y de lo viejo. Entonces, por ahí voy armando, pero después no tengo problema en pasarle los power, ese power que vimos, no tengo ningún tipo de inconveniente. Al igual que el material de hoy. No tengo problema. En todo caso, después se los mando al instituto y para que lo puedan compartir. La clase pasada está en YouTube. Cuando entran a YouTube, donde dice vivos, hay 2 videos, porque vieron que fue un ratito uno que duró más o menos 20 minutos, me parece, y después el padre continuó con otro. Así que están los 2 videos de la clase pasada ahí. Bien. Bueno, hoy vamos a ver, ustedes recuerden que no podemos dar, porque son tantos los temas que involucran, que no podemos dar una historia lineal, ¿está? Sino que vamos y venimos. Yo voy a tratar siempre de ir haciendo los enganches correspondientes. Lo primero que les voy a mostrar, porque hoy lo que vamos a ver es específicamente la creación de la diócesis de Santa Fe, para lo cual tenemos que hacer un pequeño recorrido. Lo primero que les voy a presentar es cómo se fue conformando el mapa de las diócesis en América. ¿Está? Para que ustedes se den cuenta cómo se fue fraccionando el territorio a medida que se iba avanzando en ese descubrimiento, en ese encuentro. Ustedes recuerden que nosotros no hablamos de conquista, sino que con Juan Pablo II lo que hablamos es de el encuentro de 2 mundos. ¿Está? Nosotros no hablamos de conquista, nosotros hablamos, insisto, de encuentro de 2 mundos, y en ese encuentro de 2 mundos, ¿por qué encuentro de 2 mundos? Porque se encontró el mundo europeo con el mundo de los pueblos originarios. ¿Está? Y de ese encuentro, ¿no es cierto?, surge
una nueva cultura, que no es la cultura española, pero tiene rasgos de la cultura española, no es la cultura indígena, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, pero que tiene rasgos. Y fundamentalmente también en el ámbito religioso, también hubo elementos que llegaron, obviamente, la fe cuando llegó acá no cambió, ya teníamos el Concilio de Trento, ya teníamos todo estructurado, la fe, la misión, pero es cierto que hay algunas formas propias de la espiritualidad de nuestro continente, que eso lo vamos a ver el próximo encuentro. Por eso decimos que es un encuentro y una originalidad. No es que acá tengamos, ¿cómo es que se llama? Algo copiado, sino que es original porque es simbiosis, es unión. Muy bien. Lo primero que les voy a mostrar es espérenme que vamos a intentar compartir pantalla. Compartir, ahí está. PowerPoint, cronología, acá está. No, perdón, no. Este no era el que les quería, este no es el que les quería compartir. El que les quería compartir era este. Yo voy a hacer una muy rápida pasada por la creación de las diócesis en el territorio americano. ¿Están viendo ahí los dos mapas esos? Yo no los veo a ustedes, por eso les pido que alguien... Sí, padre, se ve bien. Perfecto. Bien. Como vimos la clase No están pasada... en pantalla completa, ¿eh? ¿Cómo? No están en pantalla completa. No, porque esto es un Word. Ah, perfecto. No es un PowerPoint, es un Word. Así que les muestro esta partecita. A ver, fíjense allí en el mapa que ustedes tienen a la izquierda, las primeras dos diócesis. La diócesis de Lima en 1541 y en 1547 la diócesis del Río de la Plata y Asunción del Paraguay. Fíjense todo lo que abarcaba. Era impresionante. Lo que está a la derecha de la diócesis del Río de la Plata y Asunción del Paraguay, esa zona era la zona que por la bula interchetera el Papa le había dado a los portugueses. Muy bien. Poquito tiempo después de la diócesis de Lima, en 1552, se crea la tercera diócesis, que es la diócesis de La Plata, Charcas, con sede en Charcas, Sucre. Ahí estuvieron las capitales. Bien, hasta ahí 1552. Ustedes piensen que no hacía 100 años y ya había 3 diócesis, con lo cual ya había 3 obispos. Enorme cantidad de territorio. Pero bueno, fíjense lo rápido, ¿no? Cuando avanzamos un poquitito en el siglo, vamos a tener que en 1561 se desprende parte de la diócesis de La Plata, es decir, Charcas, Sucre, y se crea la diócesis de Santiago de Chile en 1561. Está. Y una gran novedad, en 1570 se crea la diócesis del Tucumán. La diócesis del Tucumán. 1570. Si avanzamos en el tiempo, acá se procede, estaba la diócesis
de Lima, la de Asunción, la de La Plata y la diócesis de Santiago de Chile. Se agrega la de Tucumán y aquí se divide la diócesis de Asunción, lo que era, perdón, acá, la diócesis del Río de la Plata y la Asunción, y se crea la diócesis de Buenos Aires en 1620. ¿Está? Es cindida, separada de la diócesis de la Asunción. ¿Está? En 1806 se crea otra diócesis desprendida de la diócesis del Tucumán, que es la diócesis de Salta, 1806. Esa diócesis del Tucumán se divide en la diócesis de Salta y la diócesis de Córdoba en 1570. ¿Estamos hasta acá? Es simplemente para que ustedes vean cómo se fueron dividiendo los territorios. ¿Mm? ¿Se comprende hasta acá? Sí, perfecto, padre. Bien. Cuando se produce la independencia, el proceso de independencia, ustedes están viendo ahí que la diócesis de Salta se crea en 1806, mientras que la diócesis de Córdoba, que antes era la diócesis de Tucumán, era de 1570. Todo se va a parar un poquitito y ya vamos a ver los por qué, porque vamos a ver algunos detalles. Con el proceso se detiene todo y la primera diócesis post-independencia va a ser la diócesis de Paraná. La están viendo. Yo no sé si ustedes ven el cursor mío, no creo, o si lo ven al cursor mío. Sí, se ve perfecto. ¿Sí se ve? Bien. Yo estoy Sí. acá en la diócesis de Paraná, del Paraná, que abarcaba Santa Fe, Paraná, parte de Chaco, Entre Ríos, Corrientes y parte de Misiones. Queda la diócesis de Salta, queda la diócesis de Córdoba, y después queda la diócesis de San Juan de Cuyo. Bien. Esto, ya lo vamos a ver, se lo explico sucintamente ahora. ¿Por qué se crea en 1859 la diócesis de Paraná? Si ustedes ven aquí el mapita, acá abajo está todo rayado, porque esta era la diócesis de Buenos Aires. Ustedes recuerden que producida la victoria de Urquiza sobre Rosas, Buenos Aires se separa de la Confederación. Entonces, el nuevo gobierno, con en la Constitución de 1853, la derrota de Rosas es en el 52, en el 53 es la Constitución y en el 54 asume el primer presidente constitucional de nuestro país, que es Justo José de Urquiza. Él va a establecer su capital, la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la va a establecer en la ciudad de Paraná. Si ustedes van a Paraná, en el casco histórico, a una cuadra todavía está el edificio, y si mal no recuerdo hoy, creo que es parte de la legislatura, una cosa así, en donde estaba asentado el gobierno de Urquiza. El tema está que en la teoría, dependíamos de Buenos Aires. Buenos Aires no tenía obispo porque no estaban normalizadas las relaciones con la Santa Sede. Entonces,
como un gesto de la Santa Sede para con el nuevo gobierno, en junio de 1859 se crea la diócesis de Paraná. ¿Para qué? Para que la capital del país, ¿no es cierto?, fuese diócesis, para que fuese, claro, para que el presidente tenga una diócesis. En 1860 se da la reforma y consecuentemente la unión, la anexión de Buenos Aires, nuevamente de la provincia de Buenos Aires a la Confederación, y entonces en 1865 se la declara a Buenos Aires arquidiócesis, y esta arquidiócesis abarcaba toda la provincia de Buenos Aires. A ver, capital del país, arquidiócesis. Muy bien. Y después vamos a ver que 30 años después, como un gesto también para volver a restablecer las relaciones con la Santa Sede, la Santa Sede procede en 1897 a la creación de la diócesis de Santa Fe y de Tucumán, y el mismo año, pero un mes después, la creación de la diócesis de La Plata. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque cuando se establece en 1860 con la reunificación, la capital del país se traslada a Buenos Aires, capital empieza a llamarse Capital Federal. La provincia de Buenos Aires dejó de tener capital, entonces se crea se funda la ciudad de La Plata y allí se crea la diócesis, para que esa sea el asiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Estamos hasta acá o les hice 10 millones de líos? ¿Estamos? Sí, padre, estamos. ¿Sí? Sí, vamos, Bueno, vamos. bien. Sí, estamos. Perdón, pero vieron, el proceso es lento, pero mínimamente para que ustedes tengan una visión. Muy bien. Ahora vamos voy a volver a presentar pantalla. No se asusten, espérenme que... Vieron, yo soy viejo y con la tecnología no, acá no es este. Muy bien, vamos acá, compartir, y acá sí les voy a presentar Power que cerré. Si ustedes me esperan un segundito, voy a tratar de recuperarlo. Bueno, si no, después lo recupero y se los muestro porque lo cerré. A ver si era este. No, nosotros ya lo vimos. Así que lo cerramos. Dejo de compartir. Bien. Volvamos a ubicarnos en la época. Siglo XIX. Siglo XIX es un siglo, yo les dije el encuentro pasado, que fue un siglo muy complejo. ¿Por qué fue un siglo muy complejo? Por el tema de las ideas. Ustedes saben que todas las independencias latinoamericanas se hicieron en función de las ideas liberales. Las ideas de la edad contemporánea, las que fundaron o las que hicieron la Revolución Francesa.
el famoso principio de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ahora bien, todos los que hicieron las revoluciones, todos eran liberales, no estaban muchas veces en consonancia con las ideas cristianas, con las ideas católicas fundamentalmente. Ustedes piensen que los padres jesuitas eran, que en ese momento tenían todas las universidades en Buenos Aires y en gran parte acá del país, van a ser disueltos, después van a ser readmitidos. ¿Por qué? Porque ellos van a combatir estas ideas liberales, las ideas liberales. En este sentido, cuando se hacen los procesos revolucionarios en todo el país, en toda Latinoamérica, esta gente ¿de qué se dio cuenta? ¿De qué se dio cuenta? Se dio cuenta que ellos, que tenían las ideas, podían estar y conformar gobiernos en las capitales, pero adentro, al interior de los países, no podían llegar, porque no tenían medios. La gente era muy tradicionalista. Los gobernadores que estaban nombrados desaparecieron todos. Entonces, ¿quién fue la única que quedó con presencia en todo el territorio? No solamente de Argentina, sino de Chile, de Bolivia, de Perú, de Brasil. Fue la iglesia. Entonces, estos gobiernos que no estaban de acuerdo con las ideas de la iglesia, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a tener o a intentar tener buenas relaciones con la iglesia, porque lo que empezaron a pretender es una iglesia de tipo nacional. ¿Está? Les puedo contar una anécdota para que ustedes se den cuenta. ¿Está? Todos ustedes ya estudiaron historia de la iglesia, ¿no es cierto? Cuando Colón llega a América, el Papa, lo dijimos en el encuentro pasado, el Papa le da a los reyes de España el patronato real, la posibilidad de organizar la iglesia, la posibilidad de nombrar obispos, a referéndum del Papa, por supuesto, pero le da la posibilidad de nombrar, le da la posibilidad de crear diócesis, de delimitar territorios, de delimitar diócesis, parroquias, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de frailes, y es más, hasta le da la potestad de poder planificar. Lo único que tiene que hacer es sostenerla a la iglesia a nivel económico. ¿Se entendió la idea esa? El tema está que el patronato real se lo había dado a los reyes de España, a la corona se lo había dado. ¿Se entiende? América nunca fue posesión del Estado español, sino que fue posesión, entre comillas, de la corona española. ¿Se entiende? ¿Está? Cuando los países latinoamericanos empiezan los procesos de independencia, ¿no es cierto? El patronato podía seguir vigente en estos nuevos gobiernos. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, para que piensen y charlemos. No, muy bien, ya me levantan el dedo y me dicen que no. ¿Por qué? Se los dije. A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué no? ¿A quién le había dado la corona, el Papa, a quién le había dado el patronato? ¿Al Estado español o a la corona? A la corona. Sí, a los A la reyes. corona. Si nosotros no tenemos rey, si nosotros no tenemos corona,
¿los gobiernos podían tener el patronato? No, ¿Heredar el patronato? No. no. Sin embargo, en todas las constituciones de América, incluso la nuestra, la Constitución de 1856, no recuerdo en este momento el artículo, les pido disculpas, pero no lo recuerdo, hay un artículo específico que dice que el gobierno nacional detenta el patronato, el nombramiento de los obispos. ¿Se entiende? Entonces, es ahí en donde las relaciones, además de las ideas liberales, más este atropello a la iglesia, empezaron como a enfrentar a los gobiernos. Máxime que todos estos gobiernos, ¿qué es lo que pretendían? Pretendían que el Estado Vaticano, que la iglesia, les mandara un nuncio. ¿Qué es un nuncio apostólico? ¿Tienen idea? ¿Qué Un es un nuncio representante. apostólico? ¿Cómo? Un representante. ¿De quién? ¿Y del Vaticano? Ajá. A ver, es un poquitito más que representante. Un nuncio es un embajador. ¿Se entiende? Sí. Tiene poderes plenipotenciarios, un embajador. ¿Está? Si entre dos estados se mandan embajadores, ¿qué significa eso? Y si el embajador representa al país de donde viene, ¿qué representa eso? ¿Se entiende la pregunta? Que esos dos países... Hay una relación diplomática entre ambos. Exacto. Entonces, bien, entonces que se reconocen como Estados. como estados. Muy bien. Y la Santa Sede, ustedes recuerden que en Europa tenía 10 millones de problemas. Entonces, la Santa Sede nunca les mandaba embajadores. ¿Se entiende? Y eso era otro motivo de conflicto con los gobiernos nacionales. No le mandaba embajadores porque si le mandaba embajadores era reconocer tácitamente que estos países eran independientes. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les mandaba? Le mandaba visitadores apostólicos, pero no le mandaba embajadores. ¿Se entiende? Es decir, el problema era muy grande, porque no era simplemente una cuestión así de, uy, bueno, sí, ya está, vamos. Bien. En ese panorama, las relaciones se intentan como normalizar con la creación ya en el proceso independentista, en 1859, de la diócesis de Paraná. Obviamente, como Buenos Aires estaba escindida, nosotros, como provincia, ¿de quién pasamos a depender? Si Buenos Aires no existía, como no estaba unida, ¿de quién dependíamos en 1859? ¿Cuál era la diócesis que se creó, perdón? ¿De Paraná? Paraná. Nosotros pasamos a depender de la diócesis de Paraná. ¿Está? Sí. Según dicen, la patrona de Paraná, la imagencita, era de nuestra diócesis, que la llevó Gelaberi Crespo cuando fue obispo de Paraná. ¿Está? Bien. Sí. Ahora bien, vamos a ver el panorama. ¿Qué es lo que había acá? Ustedes saben que el primer censo nacional se hizo en 1895.
¿Mm? De los 397.188 habitantes, el 98% se declaraba católico. Estoy hablando de lo que era la provincia de Santa Fe. ¿Está? Los agentes pastorales eran muy pocos, muy pocos, y la actividad, la vida, era totalmente reducida. Todavía las congregaciones o las órdenes religiosas no estaban en un muy buen estado. Hay un autor, Néstor Ausa, que dice: el número de agentes pastorales, sacerdotes, religiosos, religiosas, sin contar a los laicos que en esa provincia se mostraban colaboradores desde el punto de vista estadístico, evidencia que el clero se hallaba en condiciones que, sin ser ideales, pueden considerarse óptimas para cumplir una labor apostólica eficiente. Siempre desde la perspectiva estadística, la proporción de agentes pastorales y su distribución en general y su distribución en especial en los núcleos urbanos prueban que la Iglesia disponía de una óptima relación entre el clero y la población, suficiente para ejercer una eficaz labor pastoral de transmisión y acrecentamiento de la fe. Otra cuestión que aquí no abordaremos, dice el autor, es saber si el clero supo sacar partido de esa favorable situación. A ver, ¿qué se quiere decir con esto? Que si bien es cierto, había clero, pero la situación del clero no era la mejor. Había muy buena relación con los fieles, pero recordemos que las vocaciones escaseaban y fundamentalmente las vocaciones eran casi nulas. ¿Qué es lo que no había en Paraná? En Córdoba había alguno, pero era muy poquitito. ¿Qué es lo que no había? Seminario. Seminario. Y ustedes recuerden que cuando no hay obispo, las vocaciones siempre se vienen abajo. Bueno, ustedes dirán, bueno, padre, a veces cuando hay obispo también las vocaciones se vienen abajo. Sí, pero normalmente decaen muchísimo. ¿Por qué? Porque el obispo, una de las cosas que se preocupa, los obispos, una de las primeras cosas que se preocupan, ¿qué es? Precisamente en las vocaciones, la creación de un seminario. Por un lado. Por otro lado, si no había sacerdotes, si no había obispos, si no había seminario, ¿dónde se formaban los curas? Los poquitos que había. En las iglesias catedrales. Ajá. A ver. En las iglesias catedrales, eso era lo ideal. ¿Está? Pero ustedes recuerden que acá había una sola catedral, en Paraná. ¿Se entiende? Es decir, normalmente lo que se hacía era que si había algún candidato con inclinaciones hacia el sacerdocio ministerial, el cura, por ejemplo, acá en la iglesia de Todos los Santos, lo tomaba, lo educaba, le daba lo que se conocía con el nombre de los primeros latines, ¿está? Y después cuando pasaba algún obispo, el obispo miraba más o menos y si sabía, lo ordenaba, ¿está? Pero la formación era sumamente rudimentaria, porque no había una formación de tipo
académica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Era gente de buena intención, pero eran sacerdotes muy poco formados. Por otro lado, hoy voy a hablar más de mi gremio, aclaro. Por otro lado, estaba otro problema. Ustedes saben que los curas siempre tenemos 10 millones de problemas. Y uno de los grandes problemas eran las distancias. Las distancias. Y consecuentemente el aislamiento del sacerdote. Por otro lado también había otro problema que era el tema de la pobreza. Los curas eran muy pobres porque la gente no los mantenía, no los sostenía, o porque no lo querían o porque no podían. En la mayoría de los casos era porque no podían sostenerlo. Las iglesias se venían abajo, realmente. Eran muy, muy precarias las iglesias. Entonces los curas, para sobrevivir, y se dedicaban al comercio, se dedicaban a hacer préstamos con alguna platita que tenían, daban préstamo y cobraban un pequeño interés. ¿Cómo es que se llama? Se dedicaban a la compra-venta de animales, de cuero, de esto, del otro, con lo cual se dedicaban más a eso para poder sobrevivir que para la atención pastoral. Por otro lado, vieron, tenían el tema del amancebamiento, muchos curas estaban amancebados, es decir, que tenían una convivencia estable con una mujer, y por otro lado también el tema de la bebida, y el juego. Esas eran un poquitito las características del clero. Hubo santos varones, aclaro, hubo santos varones. Pasa que esa era la media que había mínimamente en todos estos, lugares. Era sumamente complejo el tema de la formación y la permanencia y la vida virtuosa de los sacerdotes. A todo esto también se suma un pequeño gran inconveniente. Estamos fines del siglo XIX. ¿Qué pasó entre mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX? Especialmente, vamos a tomar la década del 80 y 90. ¿Qué pasó en toda la Argentina? Y nosotros explotamos como provincia en ese momento. A nivel poblacional, ¿qué pasó? La inmigración. La inmigración, exactamente. La inmigración. La inmigración supuso la llegada de gente que no hablaba castellano. Entonces, ¿qué es lo que pretendían? Ellos pretendían sacerdotes que les predicaran y que les hablaran en su mismo idioma. ¿Está? Y muchas veces, ¿qué es lo que hacían? Buscaban sacerdotes que venían de Europa para atenderlos. Ustedes van a decir, qué bueno, qué espíritu apostólico que tenían. ¿Está? Pero ¿saben una cosa? La mayoría de esos curas eran todos curas problemáticos. Eran todos curas que estaban peleados con los obispos y que tenían montones de problemas. Entonces, venían acá, de alguna manera, huyendo de las posibles sanciones que podían llegar a tener allá. ¿Está? Entonces, fíjense, se le suma otro elemento. Y ustedes van a decir, padre, ¿y con ese panorama desolador quedaba algo de la iglesia? Sí,
quedaba? ¿Qué es lo que quedaba? No todos los sacerdotes eran así. Había un montón de sacerdotes muy apostólicos, no solamente sacerdotes muy apostólicos, sino también muy devotos, muy piadosos. ¿Está? Y se fomentaba, en ese momento, se fomentaba muchísimo el tema de la piedad popular, la piedad personal, el rezo del rosario, las devociones, la participación en los sacramentos, ¿está? Y, por supuesto, la vida virtuosa. Entonces, es una iglesia que, así como yo les dije, como dijo el Papa Juan Pablo, tenía luces y sombras, ¿no es cierto? Allá, cuando los españoles llegaron acá, en este momento también la iglesia tiene luces y sombras. ¿Está? Cuando se crea la diócesis de Santa Fe, la diócesis de Santa Fe, la crea el Papa León XIII, ¿está? Mediante la bula Impetri Cátedra, la cátedra de Pedro, ¿está? En esa bula, lo que se afirma, lo que el Papa afirma, dice esto: desmembramos, completamente separamos de la diócesis de Paraná la provincia de Santa Fe, y a la sede episcopal de Santa Fe le asignamos y atribuimos, añadiéndole los territorios nacionales, vulgo, es decir, vale, de Chaco y Formosa. ¿Está? Chaco y Formosa. Si ustedes me dan un minuto, porque no sé por qué lo cerré, busco el PowerPoint y enseguida se los presento para que ustedes los vean. No me di cuenta y los cerré. Le pido 1000 disculpas. Orden y cronología. Estoy buscando. Ya en algún momento lo vamos a... Padre, Sí, te hago un aporte. sí. Hoy cuando hablabas de la ley del patronato, que bueno, la Argentina todavía lo tenía a inicios del siglo XX, allá por 1900, hay una anécdota donde cuando era presidente Juárez Selman, quería ponerlo de obispo a su amigo el cura Brochero, y él nunca quiso. Así que ahí un ejemplo clarito y una anécdota de las luces y las sombras de aquella época. Exactamente. A ver, y así, ¿cómo es que se llama? Y así también, hubo montones de otras anécdotas y situaciones que fueron pasando de la intromisión de los estados, del Estado Nacional en los estados provinciales. Fue impresionante. Acá lo encontré. A ver, y hasta en épocas muchísimo más, recientes. Está bien, a nosotros nos parece
muy lejano, pero les cuento la anécdota, mucho más en el tiempo, para que ustedes vean, digamos, cómo el gobierno se metía o intentaba meterse. Si bien no hubo ruptura de relaciones, pero la Santa Sede y el gobierno argentino, durante la presidencia de Alvear, estamos hablando siglo XX, Alvear viene después de Irigoyen en la década del 20, se distancian. ¿Por qué? Porque Alvear quiere nombrar a un amigote suyo, que era un cura que en ese momento no estaba tan bien visto, que era el tema de lo social, ¿está? Y entonces Juárez Selman le manda a la Santa Sede y le dice, este tiene que ser el arzobispo de Buenos Aires. Y la Santa Sede nunca le contestó. Nunca le contestó. Para que vean cómo siempre se mezclaron. Comparto pantalla. ¿Ven ahí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ah, bien. No, porque yo no los veo. Cuando pongo pantalla completa, no veo. Bien. Fíjense. Acá 2 o 3 anécdotas, simplemente. El acta de la fundación, cómo estaba la catedral. Acá siempre hay que recordar que cuando se crea la diócesis de Santa Fe, y por eso les pongo esto, la catedral se la hace funcionar en la iglesia matriz o la parroquia de Todos los Santos. Ustedes recuerden que lo antiguo es la iglesia matriz o parroquia de Todos los Santos, que tampoco es parroquia de Todos los Santos, sino que, como dice ahí, es la parroquia de la Universidad de Todos los Santos. La universalidad sería de Todos los Santos. La iglesia matriz porque fue la primera. Allí se pone la catedral, allí funciona la catedral. Monseñor Boneo dispone que allí debe funcionar la catedral. Acá tienen distintas fotos, ¿no es cierto? Bueno, esta es más actual, la de abajo. La que tienen en el ángulo inferior, debajo de la escritura, ese edificio grande que tienen, ese no es el arzobispado todavía, esa era la casa. Y si ustedes ven, al costado de la catedral, eso era la casa parroquial, y esto que tienen ahí, que ven 4 columnas, vieron 2 abajo y 2 arriba, eso era la recoba, se llamaba. Allí era como una especie de café, restaurante, una cosa así, y casa de familia, que llegaba las columnas hasta la calle, hasta la vereda. Bien, acá les pongo el territorio. Les quería mostrar esto, por esto el territorio. Toda la provincia de Santa Fe, Chaco y Formosa. A ver, estos eran, Chaco y Formosa eran territorios nacionales, no eran provincias. El presidente era el que designaba al gobernador de esos territorios. Los más viejos recordarán que cuando aprendimos geografía, nosotros decíamos, y el territorio nacional de Tierra del Fuego, islas del Atlántico, Antártida e islas del Atlántico Sur. Los más viejos se acordarán de eso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, porque si no, parece que yo soy Matusalén. Sí, padre, sí. Muy bien. A ver,
este mapita que ustedes tienen acá era mínimamente las primeras iglesias de la diócesis. Fíjense, por decir una pavada, si ustedes se fijan en el mapa, San Javier, fíjense, ¿cuántas iglesias tenía? Una sola. El departamento Garay, una iglesia. Una iglesia, nada más. Es decir, era todo muy disperso. Acá les quiero dar dos o tres números que me parecen importantes. Cuando se crea la diócesis, ¿cuál era la estructura pastoral que tenían? Santa Fe tenía 8 parroquias, 70 iglesias, 12 capillas y 10 oratorios. Entre Ríos tenía 11 parroquias, 20 iglesias, 5 capillas, 6 oratorios. Y Corrientes tenía 16 parroquias, 20 iglesias, 3 capillas y 3 oratorios. Fíjense que Santa Fe era la que menos cosas tenía. Está. Por eso, apreté algo, ¿ustedes me siguen viendo? Porque sonó algo raro acá. No, padre, seguimos viendo la pantalla. Ah, bien. Por eso, acá yo les puse que Monseñor Boneo, que ya el próximo encuentro vamos a hablar un poquitito más sobre el plan pastoral de Boneo, va a dividir el territorio, lo va a hacer el 3 de diciembre de 1898 en 46 parroquias sobre la base de las antiguas capellanías de la provincia. Lo va a hacer en función de los departamentos. Y la distribución la va a hacer Ciudad Sede, Rosario y el resto de los pueblos y colonias. Acá les digo las más antiguas. La Iglesia Catedral y la del Carmen. Guadalupe, que cuando llegó Boneo era una capilla. Santo Tomé y Jambi Campbell. San Carlos Centro y Esperanza. San Jerónimo Norte, Pilar. Coronda y Galvez. En el departamento de San Martín, San Martín de las Escobas, Cañada Rosquín y el Trébol. Todo esto lo va a ir haciendo Monseñor Boneo. Yo les paso simplemente, no se crea que las construcciones son de la época, hay algunas construcciones que han cambiado. Algunas se han mantenido y otras se han derrumbado. A ver, por ejemplo, acá está la de San Justo. La de San Justo era una capillita, una parroquia bastante insignificante. ¿Y qué es lo que hizo? Se construyó la parroquia arriba y una vez que estuvo construida se volteó la de adentro. La que había quedado. San Javier, la histórica. Y estas son las jurisdicciones. Escapo de acá, salgo, detengo la presentación. Bien. Cuando se crea la diócesis, ¿vamos bien hasta acá? ¿Mínimamente se entiende? Bien. Cuando se crea la diócesis, se lo designa, la Santa Sede designa a Monseñor Uladislao Castellanos.
que era obispo de Buenos Aires, para concretar la instalación de la nueva diócesis. ¿Está? Va a crear, cuando está todo preparado, la Santa Sede nombra al primer obispo de Santa Fe. El primer obispo de Santa Fe fue Monseñor José María Gelabert y Crespo. Este hombre era obispo de Paraná, ¿está? Y lo trasladan a Santa Fe. El único tema es que nunca asumió, porque se murió en el camino, pobre hombre. ¿Está? Es decir, estaba nombrado, pero nunca asumió. En ese momento, ¿qué es lo que se hace? Se lo nombra como administrador apostólico a el padre Gregorio Romero, que asume el cargo el 6 de enero de 1898. Es designado por el obispo de Buenos Aires, por Vladislao Castellano, como administrador apostólico. Este hombre quedó realmente en los anales de la Iglesia como un hombre que empezó a ordenar absolutamente todo. Empezó a ordenar todo. Para que ustedes tengan una idea, yo les conté los problemas sacerdotales que había, especialmente con el clero foráneo, con el clero que venía de afuera. Él dispuso como administrador apostólico que los sacerdotes debían presentarse para recibir las letras. Las letras eran los permisos. Y les daba un tiempo. ¿Por qué? Porque él dictaminó que no se la iban a dar a todo el mundo. Con lo cual ustedes piensen los problemas que habrá habido. Él le empieza a sacar a todo el clero las licencias, especialmente a ese clero que no trabajaba tan bien. La tarea al frente de la administración concluye, como les venía diciendo, que dejaron el camino abierto para el trabajo de Boneo, para organizar definitivamente la diócesis, porque ordenó no solamente este tema, sino también que ordenó la parte económica. Ustedes recuerden que en aquella época, los curas tenían oficio y beneficio, y a veces no se sabía hasta dónde eran los bienes personales de los curas y hasta dónde eran los bienes de la parroquia. Y este hombre divide las aguas y empieza a poner todos los patitos en fila. Además, lo que empieza a hacer es como una especie de censo de las parroquias, de los límites, de las capellanías, de los curatos, absolutamente de todo, para dejarle preparado al obispo, la información para que Boneo pueda gobernar y empezar a hacer.
según dicen las anécdotas, esto es chusmerío histórico, dicen que era realmente un genio, era realmente una mente brillante. Solamente tenía un gran problema. El viejo era más malo que las arañas, se peleaba con todo el mundo, el carácter que tenía era espantoso, era espantoso. Pero bueno, un gran hombre, este hombre Romero. Muy bien. Son las 8:05. Quiero dejar abrir para algunas preguntas. Yo quiero terminar con espérenme que me fije en una cosita acá, porque vieron, son tantas cosas que por allí se me chispotean. Simplemente, esperen que achique esto, acá, esta. Simplemente nosotros como diócesis, le debemos muchísimo a Monseñor Gelaberi Crespo. La próxima vamos a empezar con él. ¿Está? Porque él, como obispo de Paraná, al ser oriundo de acá de Santa Fe, conocía absolutamente todo y realmente hizo un aporte valiosísimo en cuanto al orden y a la reestructuración pastoral y a la vida de devoción de la iglesia en Santa Fe. Y después sí vamos a ver el genio pastoral de Monseñor Boneo, porque él, en definitiva, es el que estructura toda la iglesia. Él cuando viene encuentra unas mínimas estructuras y es un hombre de un talante impresionante, y además se enmarca, y esto es lo último que les digo, se enmarca en una visión y en una mentalidad de la época. Un excursus entre paréntesis. Comenzamos hablando del siglo XIX. ¿Está? En ese siglo XIX, la iglesia, que tiene 10 millones de problemas, lo que los papas empiezan a pensar cómo recuperar la iglesia. Recuperar la iglesia en cuanto a la devoción, los fieles, la formación sacerdotal, la vida de piedad, la vida incluso hasta teológica, si se quiere, la vida intelectual de la iglesia. Entonces, en ese momento surge lo que se conoce con el nombre de la romanización de la iglesia. La romanización de la iglesia. ¿En qué consiste ese proceso? Roma se abroquela sobre sí misma, se cierra, y empieza a estructurar un clero muy bien formado con los seminarios, en los estudios teológicos, e implementa una pastoral que se acerca más a una pastoral devocional, a una pastoral de tinte moralista, ¿no es cierto?, para que el católico sea católico, se muestre como católico y viva como católico. ¿Estamos? En ese proceso de romanización de la iglesia, ¿no es cierto?, no solamente de la iglesia de Roma, sino que, ¿qué es lo que hace la iglesia? Se da cuenta que en el resto del mundo, donde está implantada la iglesia, le pasa lo mismo porque el liberalismo había hecho estragos con dentro de la iglesia. Yo no voy a entrar porque si no, no termino más. Había hecho estragos. Entonces, ¿qué es lo que hace en Roma? Se empiezan a fundar
lo que se conoce con el nombre de los colegios. Los colegios. Entonces se funda el Colegio Pío Latinoamericano. Pío por el Papa Pío, Pío IX, Pío Latinoamericano. Es decir, después se funda, supónganse, el colegio inglés, el colegio norteamericano, el colegio francés, el colegio... ¿Por qué? Porque la idea ¿cuál es? Que los obispos manden a los candidatos más brillantes que tengan en sus seminarios, que los manden a estudiar a Roma. ¿Está? ¿Para qué? Para que formados en su cabeza, ¿no es cierto? Y con una práctica pastoral concreta que era la iglesia de Roma, la pastoral romana, vuelvan para implementar eso que habían aprendido allá, para implementarlo en sus países. Por eso, la gran mayoría de los primeros 15, 20, 30 años de los estudiantes seminaristas que fueron a Roma a estudiar, cuando volvían ordenados sacerdotes, al poco tiempo, los ordenaban obispos. Los hacían obispos. Entonces, esos obispos formados en Roma, con una formación académica sólida, teológica sólida, con una espiritualidad muy sólida, cuando venían a las diócesis, implementaban el plan pastoral. Ese proceso de recuperar la iglesia hacia adentro de las garras del liberalismo se llamó el proceso de romanización. ¿Saben quién fue uno de los primeros alumnos que tuvo el Pío Latinoamericano? Juan Agustín Boneo. Por eso, cuando él viene acá, Boneo la tiene clara. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Él sabe que tiene que sembrar la diócesis de parroquia, que hay distancias enormes, que necesita vocaciones, porque en ese momento se entendía una parroquia, un cura, sabe que tiene que poner los patitos en fila, sabe por dónde va la doctrina, sabe cuáles son sus preocupaciones, porque este hombre es un hijo directo de de León XIII, en tanto y en cuanto que él es uno de los primeros en el país que va a implementar la Rerum Novarum, porque una de las primeras cosas que va a hacer es preocuparse y ocuparse de los trabajadores. Así que, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo el próximo encuentro. Son las 8:15, ya hablé demasiado, tengo la garganta seca, así que abro a preguntas con libertad. Si sé, respondo, y si no, se la dejo para la próxima. Pregunten, que son gratis, no las voy a cobrar a las preguntas. Padre, ¿cuándo fue elevada a arquidiócesis? En la época de Monseñor Boneo, perdón, Pasolino, en la época de Pasolino. Ya te digo específicamente la fecha, el 20 de abril de 1934, mediante la bula Nobile Argentine Nationi. En ese día se crea la diócesis de Rosario. Se desprende la diócesis de Rosario, por eso la de Santa Fe la elevan a arquidiócesis. Gracias. ¿Está? Bien, pero eso ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bien. Sí, Miguel. Estás muteado.
Hola. Desde el 1700, 1800, que, digamos, dependía del rey y que pasó, ahí empezó a definir todo el Vaticano acá, pastoral y organizacionalmente. O sea, ¿cuándo cómo fueron las decisiones en ese último siglo? En ese momento todo era tabula rasa. No había quien tomara decisiones. Hacían lo que podían, porque Era no una había obispos. anarquía, era como una anarquía, digamos. Sí y no, digamos. Era, a ver, por ejemplo, un tipo que se metió muchísimo, pero no nos corresponde a nosotros porque es otra línea histórica, ¿no? Una persona que se metió muchísimo en la iglesia fue, por ejemplo, Rosas, en la provincia de Buenos Aires. Rosas hasta le mandaba al deán del cabildo que sacara a tal cura porque no le gustaba cómo predicaba. ¿eh? Pero a Boneo lo definió el Vaticano ya. Lo que pasa que Boneo era auxiliar de Buenos Aires. Ya era obispo. No es que lo ordenaron obispo para acá, sino que era y en ese momento el gobierno nacional presentaba una terna. Y de esa terna, Capaz que le pregunté mal, ¿cómo era la relación entre la iglesia y el gobierno en esa época? ¿en qué época? En el 1800, en la época de Boneo, un poquito antes, digamos. Ahí ya estaban restablecidas, porque te acordás que te dije que la creación de la diócesis de Santa Fe, Tucumán y La Plata, Se ese hace fue conforme, claro. el signo, digamos, de la Santa Sede para decir, bueno, sí, ya estamos en condiciones de normalizar. A ver, ¿el gesto cuál es? El gesto es que yo te voy a crear la diócesis y nos mandamos después embajadores. En realidad le digo a la luz de qué le hago la pregunta, de cómo hoy es la relación entre la provincia y la iglesia y cómo en esa época también de alguna manera interactuaban. Me refiero a nivel político o a nivel de influencias mutuas, ¿no? Sí, lo que pasa que en ese momento, más que nada, los gobiernos querían como instrumentalizar a la iglesia. Ustedes Claro. recuerden que, ¿quiénes fueron los primeros que pregonaron la independencia? No fue el gobierno central de Buenos Aires. Obligaron a todos los curas que los domingos desde el púlpito hablaran sobre la revolución. ¿Está? Y había, en la época de los caudillos, por ejemplo, gente más cercana o no, pero, por ejemplo, acá López siempre tuvo una muy buena relación con Amenábar. Es más, Amenábar, cuando este hombre López se iba, Amenábar muchas veces quedaba a cargo de la gobernación, digamos, ¿no es cierto? Digamos, por ahí había buenas relaciones. El problema era el tema político, el tema político. Que ya les digo, y en ese momento cada uno hacía lo que podía, hacía. Por eso no había vocaciones, no había ordenaciones, no había absolutamente nada. Y los curas vieron, como dice el famoso refrán, ¿no? Atribuido a un expresidente, argentino. Los muchachos son buenos, pero si se los controla son mejor. Bueno, Por gracias, acá padre. salió una pregunta que no alcancé a verla. ¿Qué cargo tenía Amenábar? Amenábar era canónigo de Buenos Aires. Y entonces, por eso, normalmente cuando creo que Amenábar nunca estuvo en el Cabildo de Buenos Aires presencialmente. Lo nombraron canónigo y el obispo de Buenos Aires le daba poderes, cuando nosotros dependíamos de Buenos Aires, le daba poder para que pudiera gobernar, para que pudiera hacer todas las cosas. Las cosas de la iglesia, a eso me refiero. Pero el siglo XIX fue terrible, de 1810 a
1859, 1890 y pico, 80 y pico, 90 y pico, ¿no es cierto? Fue terrible porque ahí no había nada realmente, era un panorama desolador. Las iglesias se caían, no había sacerdotes, por ahí hay algunas descripciones que son terribles porque dice que ya ni siquiera ornamentos había. Es más, ni siquiera había religiosos. Hay hecho todo un censo que del país en ese momento, de los religiosos, si mal no recuerdo, creo que en Salta, en los franciscanos quedaba un solo franciscano. Quedaba un solo franciscano, porque se habían muerto, no habían surgido vocación, entonces era todo realmente muy, muy caótico, muy, muy caótico. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? O fui tan claro que no tienen dudas, o fui tan confuso que no entendieron nada, entonces no preguntan nada. Fue muy claro, padre, muchas gracias. Bien, si les parece, si no hay más preguntas, terminamos acá. Les doy la bendición, les agradezco la paciencia, y bueno, Dios mediante, nos reencontraremos grabados la semana que viene. ¿Está? Bien. El Señor, Gracias, Padre. a ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy Gracias, bien, nos estamos viendo. Claudia, nos quedamos un ratitito. Chao, hasta luego. Chao, chao. Luego. Chao.